El informe emitido por el académico Ignacio Bosque sobre las guías del lenguaje no sexista elaboradas por corporaciones oficiales, sindicatos y universidades ha sido suscrito por el Pleno de la Real Academia Española de la Lengua. Cuando don Ignacio Bosque presentó su informe, que es el de un gramático, como todo el mundo sabe, muy reputado, y es el que ha elaborado la última gramática de la lengua española, pues nos pareció que era oportuno que también se considerara la opinión de lo que es las normas gramaticales según están avaladas por la Real Academia. O sea que efectivamente, como hay algo que no casa unas con otras, pues que esté todo allí y que la gente sepa cuáles son las opiniones de unos y de otros. Estas guías surgieron en la década de los 80, empezaron a surgir en la década de los 80, con el fin de luchar contra lo que se consideraba un lenguaje sexista. Y casi siempre tendían a criticar a la academia como si fuera una impulsora de ese lenguaje sexista, ¿no? Y la idea era mantener que aquello que no se aparece en el discurso es invisible y, por tanto, la mujer está discriminada, ¿no? Creo que son totalmente absurdas, que no solucionan nada y que las están manipulando. Alguna gente las manipula para conseguir otros fines que no tienen nada que ver ni con el lenguaje ni con la incorporación de la mujer a la sociedad. La mayoría de estas guías no ha contado con la participación de lingüistas y muchas de sus propuestas, además de resultar difícilmente adaptables al lenguaje común, atentan contra las reglas, la economía y la estética del mismo. Las guías lo que proponen es marcar un femenino y desdoblar, ¿no? Aquello de que el masculino genérico invisibiliza a la mujer. Yo creo que no es cierto. O la utilización de un colectivo, el profesorado. ¿Por qué? Yo creo que no es necesario forzar tanto la lengua. Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Si el desdoblar continuamente en los géneros, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas, andaluces y andaluzas, como se hace a lo mejor en un lenguaje político, tiene de autoridades, ¿no? Tiene algo que ver con el cotidiano. Si la gente en el seno de sus casas y en la calle desdobla continuamente los géneros. La pacienta era una estudianta, adolescenta, sufrienta, representanta e integranta independienta de las cantantes, y la valoraron en la capilla ardienta ahí existenta. O sea, es absolutamente ridículo. Las guías intentan evitar que el uso genérico del masculino para designar a los dos sexos oculte la realidad de un trato desigual, olvidando que el lenguaje en sí mismo no puede ser sexista. Yo no creo que el lenguaje sea sexista, empezando por ahí. A veces es sexista la manera de utilizarlo. Es el uso, adecuado o no adecuado, o manipulado, que se le dé al lenguaje. El lenguaje en sí mismo no es ni sexista ni no. De hecho, hay cantidad de ejemplos en un sentido y en otro. El hombre es genérico, la humanidad es femenino y también es genérico. Incluye a los hombres. Habría que matizar muchísimo, ¿no? Lo que es un sexismo social que se refleja en la lengua o la utilización sexista del lenguaje, que son cosas completamente diferentes, ¿no? El lenguaje puede ser lo que queramos que sea. El lenguaje es lo más flexible que hay. El lenguaje está en nuestras manos. Somos nosotros los que el uso lo que hace al lenguaje. Entonces hay personas que utilizan el lenguaje de forma sexista, entonces decimos, pues sí, este lenguaje es sexista, y hay personas que utilizan el lenguaje con más cuidado, con una conciencia de que efectivamente puede haber momentos de discriminación. El lenguaje es reflejo de la realidad y no al contrario, por lo que carece de sentido forzar las estructuras lingüísticas con la intención de provocar transformaciones en los comportamientos sociales. El proceso natural es que la sociedad, al cambiar, necesite una forma de expresión que se adecúe con esos cambios, ¿no? Bien, es verdad que con ese uso de ese lenguaje puede revertir, pero digamos que no hay que olvidar que el motor siempre es la sociedad. Porque es realmente la sociedad la que va imponiendo y la que va asumiendo y actuando con naturalidad, como por ejemplo abogada, maestra, farmacéutica, porque la mujer lo era y ahora pues es también médica. Con el tiempo médica se usará con normalidad. De momento todavía suena un poquito raro y la academia ya lo tiene admitido. Hay una cita que yo respecto de esto muchas veces señalo, de un lingüista, Lakoff, del año 1981,
que decía: el lingüista puede, mediante el análisis lingüístico, contribuir a detectar dónde se producen esas disparidades y puede sugerir maneras de decir cuando se han conseguido mejoras. Pero es necesario reconocer que el cambio social produce el cambio en la lengua y no al revés. O que en el mejor de los casos el cambio lingüístico influye lenta e indirectamente en el cambio de actitudes. La Real Academia de la Lengua no tiene la pretensión de imponer cambios en el lenguaje. Su papel es, más bien, el de fedatario que constata las modificaciones que los usuarios van introduciendo a lo largo del tiempo. La Academia no es su función imponer ningún cambio. La función de la Academia es estar muy atenta al uso, enormemente atenta al uso. Eso es lo fundamental, que esté muy cerca el lenguaje que se recoge en las normas al lenguaje que se habla. Tremenda lucha de la norma y el uso y la norma que ha habido siempre, ¿no? Entonces la Academia da unas pautas, pero la Academia es muy consciente de que en definitiva quien hace la lengua es el hablante y recoge siempre el sentir del hablante. Si no existieran esas normas académicas, probablemente no tendríamos la unidad que tenemos en el idioma. Somos 400 millones hablando español, no solo nosotros, ¿no? Si no hubiera habido cambios o evoluciones, seguiríamos hablando en latín. Entonces, se va evolucionando y la Academia va recogiendo los cambios con cierta lógica. A veces se plantea y dice que no. Por ejemplo, cuando se propuso que se suprimiera la ñ, porque en los ordenadores internacionales no estaba y tal, pues se negó en rotundo. España se escribe con ñ y no se pone gn para nada, aunque fonéticamente suena igual. El empleo de un lenguaje políticamente correcto no tiene la virtualidad de erradicar la discriminación de la mujer. No se trata de un problema de forma, sino de fondo, que exige un cambio en la mentalidad de los ciudadanos para que la igualdad se haga efectiva en las prácticas sociales. No es el lenguaje quien va a hacer que la mujer se incorpore o no se incorpore, sino una realidad social que es cambiante y que la mujer está adoptando papeles diferentes de los que tenía antes y tienen que darle un nombre. Cuando se sigue luchando tanto en este plano simbólico, somos un poco víctimas de nuevo las mujeres. Me parece que lo que hay que arreglar es el sexismo que se pueda producir fuera. Pensar que la lengua va a cambiar el mundo, yo creo que no es del todo cierto. Y finalmente lo que importa es que si no hay discriminación, el lenguaje lo expresará, pero en fin, ese es un poco como el motor es la sociedad y el lenguaje es la expresión.